Juan capítulo 4, versículo número 10, es un versículo muy conocido. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua, ¿qué? Viva. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios mío. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos toques, nos transformes y nos edifiques sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Es muy conocido este pasaje de Jesús y la mujer samaritana. En el capítulo número 4 de Juan, Jesús tiene un diálogo con una mujer que está al lado del pozo. Vamos a hacer una exégesis para los que no se saben esta historia, o para los que se le ha olvidado un poco. Jesús dice que tuvo que atravesar por Samaria cuando estaba haciendo su recorrido evangélico, predicando y sanando a las personas. Y dice que él llegó y se sentó en un pozo llamado el pozo de Jacob, porque lo había hecho Jacob. Pero allí se encontró con una mujer de Samaria, un lugar que en realidad no era judío, que estaba afuera. Los samaritanos, los judíos, dicen que no se llevaban entre sí, estaban peleados por cuestión de religión. Los samaritanos eran descendientes de Israel también, pero se habían mezclado con las culturas fenicia, el cananeo, el eteo, el fereceo, el jebuseo, todas esas naciones paganas que Dios mandó a destruir, y ellos habían dejado la religión del Señor. Pero ahora lo que quiero en esta tarde es introducirte en lo siguiente. Jesús, cuando está hablando con ella, él le pide de beber y ella le dice: pero ¿cómo me pides tú de beber? Y empieza ahí esta relación entre ellos a conversar. Y Jesús le dice de esta forma: si conocieses o si conocierais el don de Dios. Vamos a poner como título a esta predicación, a este sermón: conociendo el don de Dios. Ahora, él le dice a ella: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías que él te diera agua viva. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hoy en día nosotros estamos viendo las competencias que existe en el mundo. Uno quiere tener más conocimiento que el otro se esfuerza por tener más títulos, el otro se esfuerza por tener más dinero, el otro por alcanzar más fama, el otro por tener más seguidores en Facebook, en YouTube, en Twitter, en las redes sociales. Y hay una competencia grande, que las personas sean conocidos. Que las personas hablen, aunque sea que le pongan un comentario abajo: oye, eres el mejor. Qué bárbaro eres, qué bueno eres, qué bien hablas, qué bien cantas, qué bien viste. Sin embargo, estas personas quieren ser conocidos a Dios, ser así. Pero Jesús dijo lo diferente: si conociese el don de Dios. Ahora tú le puedes preguntar a miles de personas, a millones de personas: ¿conoces en realidad el don de Dios? ¿Conoces el propósito de Dios? ¿Conoces qué es lo que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que Dios te ha ministrado en tu vida? Porque déjenme decirle, todos nacemos marcados, y no creo en el destino ni en la predestinación, pero nacemos marcados para bendición, salvación, unción y un propósito para con Dios. Yo no creo que todas las personas que aceptan a Jesús y que van y se sientan en un banco son miembros normales. No existe tal cosa. No existen miembros pasivos. Nosotros mismos somos los que nos convertimos en activos por falta de conocimiento de Dios. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos, en el capítulo número 28, versículo número 19, le dijo a todos: id por todo el mundo y predicad ¿a quién? El evangelio, y ser discípulo a todas las naciones. Entonces no existe esa pasividad, aunque pueda existir, o no está en los planes de Dios, no está en la mente de Dios. La mente de Dios es que en esta dispensación que estamos viviendo nosotros, que se llama gracia, todos estemos a un nivel espiritual delante de Dios, y que tengamos conocimiento en cuanto a las cosas que están sucediendo. La desinformación, los medios masivos a veces en vez de informar, lo que hacen es desinformar. Y déjenme decirles, también existen ministerios, existen pastores, existen líderes que lejos de informar, que decir la verdad de la palabra de Dios, desinforman, no dicen la verdad. Jesús mismo dijo en el capítulo número 8, versículo 32,
conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero qué tremendo, el versículo 36 de este mismo capítulo dice: y si el Hijo os libertare, seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente libres. Entonces, cuando él está hablando de esta libertad, está hablando de un conocimiento espiritual, de acercarse a Dios. No todo el mundo va a producir a 100 por 1, pero si es la voluntad de Dios que produzcamos algo nosotros. Porque en la parábola del sembrador, que dice que el que cayó en buena tierra produjo a 30, a 60 y a 100 por 1. Pero hay personas que no producen ni a 30, ni a 20, ni a 10. Es la voluntad de Dios que nosotros nos multipliquemos, que nosotros vayamos adelante, que conquistemos, que conozcamos más la palabra de Dios. Y hay veces que queremos conocer cosas que Dios no nos ha mandado. Por ejemplo, ¿con quién se casó Caín? Y a mí, ¿qué me importa con quién se casó Caín? Esto no me importa, ni me va a edificar. Habían Nefil y gigantes, capítulo número 6. Y entonces las personas están tratando de buscar un conocimiento que no va a enriquecer, que no va a llenar, que no va a hacer crecer espiritual a las personas. Lo que tenemos que buscar nosotros es el don de Dios. Por eso Jesús le dijo a esta samaritana: si tú conocieras el don de Dios, oigan esto, si tú supieras en realidad quién es el que habla contigo y quién es el que te dice dame de beber, entonces tú le dirías, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí está la importancia, ahí está la diferencia. Y nosotros tenemos que saber discernir entre el bien y el mal. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, cuando ellos desobedecieron a Dios, fue por la desobediencia y el querer, ¿qué? Saber cosas que no tenían que saber. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? La serpiente vino sutil. Bueno, en ese tiempo no se arrastraba, caminaba. Todavía no se arrastraba, hoy se arrastra. Pero vino sutil donde estaba Eva y le dijo: con que Dios le ha dicho no coman de ningún árbol del huerto. Dios no dijo eso, ¿o sí? No, Dios dijo no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero aquello le pareció a ella muy tentador. Digo, oh, está bueno esto, porque le gustó escuchar, le gustó oír las palabras de la serpiente. Wow, voy a ser como Dios. Se me van a abrir los ojos, voy a tener el conocimiento, voy a tener la unción, voy a tener la capacidad. Wow, ya yo no solamente voy a estar con los animales, ni poniéndoles nombre, ni ni preocup. Voy a ser como Dios. Y le pareció algo fantástico. Y ahí está el problema. Cuando nosotros queremos saber cosas que van en contra de la verdad divina, ahí está el peligro. Porque hay muchas personas separándose, apartándose. Porque la palabra, desde los tiempos de Pablo, muchos caían en apostasía. Los griegos buscaban sabiduría, los judíos buscaban señales. Y hoy en día no estamos muy lejos. ¿Por qué? Porque el ser humano en su razonamiento, en su poder, en su fuero interno, quiere conocer y ser semejante a Dios. No somos iguales que Dios, somos barro. Nosotros somos lodo que Dios nos animó, que nos sopló, y simplemente somos eso. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan todo lo que tienen que hacer y lo hacen bien, ¿qué debemos decir? Siervos inútiles somos. Oigan esto, aún haciendo las cosas bien, mismo Jesús dijo eso. Entonces, en este capítulo número 4, Jesús le está diciendo a esta mujer: tú debes de conocer el don de Dios. Tú tienes la necesidad de conocer a Dios. Pablo en una ocasión le predicó en Atenas a los atenienses, en Grecia. Y dice que él pasó por toda la ciudad y dice que su espíritu se enardecía por dentro. Él sentía como un remordimiento, como una ira santa, como un rechazo a tanta idolatría que había en aquel lugar. Pero él dice que él vio un altar allí en Atenas que decía de esta forma: al Dios no conocido. Fíjense si eran tan religiosos que esa gente adoraban una hormiga, una vaca, un pájaro, una persona, una palma, un ídolo, la luna, la estrella, que hicieron un altar por si existía otro Dios que ellos no conocían. Oigan eso. Y dijo Pablo: un momento, ellos dicen al Dios no conocido, pues ese Dios lo conozco yo. Ahí mismo el Espíritu Santo lo usó.
Y él le dijo, porque ese Dios que ustedes no conocen, el que yo le presento, es el que hizo los cielos y la tierra. Él es el que hizo el mar. Él es el que trae bendición, es el que trae liberación, el que levanta a los muertos, el que los resucita, el que sana a los enfermos. Porque en él vivimos, nos movemos y somos, dijo Pablo. Wow, fue algo increíble. Hubo un avivamiento tremendo. Vinieron corriendo a los pies del Señor. Ahí Pablo le presentó, porque él sí conocía a Dios. Él sí sabía en quién había creído. A Pedro y a Juan le hicieron lo mismo. Ustedes saben que Pedro y Juan, yo lo he dicho en varias ocasiones, me he dedicado a estudiar la vida de los apóstoles. Y Pedro y Juan, hablando hoy en día, en los tiempos de nosotros, eran personas económicamente destruidas. Dirían en mi país, yo no sé cómo se dice para acá, arrancados. Eran gente llena de oración, eran gente llena de unción, de poder de Dios, pero económicamente no tenían nada. Simplemente iban a orar todos los días y que querían buscar más de Dios y conocer más de Dios y acercarse más a Dios, de tal forma que aquel hombre que estaba puesto allí en la puerta del templo lo miró atentamente. Pero Pedro le dijo en la unción del Espíritu: no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy, mas lo que tengo te doy. Él lo que tenía, él no tenía dinero, él no tenía nada material, pero tenía una riqueza espiritual, una unción, un poder. Milagros fluían a través de Pedro y le dijo: levántate y anda. Qué tremendo es eso. Es algo tremendo, es algo maravilloso. Y Eva fue y le dijo a Adán, le dijo: mira, vamos a comernos la fruta. Oye, no hay problema, no va a pasar nada. Pues mire que sí pasó. Cuando uno desobedece a Dios, entonces Dios se aparta, se separa. Hay una división, porque entre Dios y el pecado no puede haber unidad. Gracias a Cristo que vino a salvarnos de todo este pecado, de esta humanidad, de todo lo que está ocurriendo en el mundo, que Él se ofreció. Pero entonces ellos quisieron ser semejantes a Dios. Hay muchas doctrinas hoy en día que enseñan que nosotros somos dioses. Nosotros somos seres humanos, simplemente. Yo nunca oí ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Mateo, ni a ninguno de los apóstoles. Nosotros somos dioses. En una ocasión confundieron a Pablo y no sé si era Bernabé o a Silas, uno de los dos, y a uno le decían Mercurio y al otro le decían Hermes. Y le dijeron: nosotros, se rasgaron la ropa, nosotros somos personas, somos seres humanos igual que ustedes. En Hechos capítulo número 1, versículo número 7, dice la palabra del Señor de esta forma: Jesús les dijo: no os toca saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su. ¿Cuántas potestades tiene Dios? En su sola potestad. Y que nosotros queremos saber y cómo va a ser la cosa y de qué forma va a ocurrir y en qué tiempo. Dame una señal, quiero ver una luz. Hay personas que salen hasta cuando le están hablando a Dios, salen de su casa, y si es de noche, vamos a ver, mira, se corrió una estrella, Dios me habló, confirmación. Otros buscan en la Biblia, y si me encuentro un pelito dentro de la Biblia, confirmación, apareció un pelo dentro de la Biblia. Y así tratan de buscar la confirmación de Dios, o que venga un profeta, una persona inspirada, y le diga: Dios me ha hablado, Dios me ha dicho. Yo sé que la mano de Dios no se ha cortado. Hay dones espirituales, hay dones de revelación, pero la cosa así no funciona. Como funciona es nosotros buscando y humillándonos delante de la presencia de Dios. Es como funciona. Es yendo. Porque si yo que hago 40 días de ayuno y Dios me da un don, o Dios me confirma a través de un ministerio, usted va a venir: ore por mí para que Dios me imparta unción o poder. Oiga, haga lo que hice yo. A Marcos Witt en una ocasión, alguien cuando daba un concierto le dijo: yo quiero que usted ore por mí para que todo el conocimiento ese que usted tiene pase para donde estoy. Yo le digo: oiga, cuántos años yo estudié en conservatorios, cuántos años de desvelo, de estudiar, de cantar, de esto, lo otro, para que yo te lo dé así. Las cosas así no funcionan con Dios. Los apóstoles y discípulos le habían dicho aquí en el capítulo número 1 de los Hechos, le preguntaron: Señor,
¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es que las personas siempre quieren saber eso. En el año 2019, exactamente, hace 2 años atrás, ¿cuánto fue que comenzó en diciembre el coronavirus, verdad? El COVID-19 comienza en el 2019 y hubo profecías que se extinguía, que se iba y otros que se secaban y etcétera. Y pasó el 19, el 20, el 21 y ya estamos en el 22. Yo le voy a decir, Dios puso una sola potestad. Y ahí en este versículo le dijo el Señor a sus discípulos: no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre puso. Miren cómo dice en inglés: said by his own authority. En su sola autoridad, la autoridad de Dios. Y hay veces que nosotros creemos que podemos manipular, podemos cambiar la mente de Dios. Dios da una orden y está dada. Lo único que Dios no va a rechazar nunca es una oración de arrepentimiento al corazón contrito y humillado. No despreciarás tu Dios. Cuando hay arrepentimiento, cuando de corazón tú vas delante del Señor y no te pones a decir: sí, pequé porque soy débil, la carne, los frutos, no oré, no leía la Biblia, no iba a la iglesia, tú sabes que la debilidad humana. No, ir delante de Dios y decir: fallé, es verdad que la regué, pero estoy delante de tu presencia esperando que tú tengas misericordia de mí, tú me levantes, tú me perdones y tú me restaure de nuevo. Eso Dios lo hace. Yo creo en un Dios restaurador, un Dios no de segundas oportunidades, terceras, de cuartas oportunidades. Un Dios que lo único que lo mueve, lo único que la mueve es la pasión, el deseo de buscar su rostro. Ayer hablaba con las hermanas y le contaba la historia de las plañideras. No lo sabían. Ayer cuando tuvimos en el servicio, aquí la hermana del servicio fúnebre, las plañideras eran en Israel, mujeres que eran contratadas para servicio fúnebre y le daban una esponja y cada lágrima le echaban una esponja, y después venía el mayordomo, el maestresala y contaba las gotas de lágrimas, y las que más gotas tenían más le pagaban. Eso era, estamos hablando en los tiempos del rey David, se llamaban plañideras. Por eso el mismo salmista dice: ¿y acaso mis lágrimas no están en tu redoma? Dios sí sabe. Si hay una cosa que a Dios lo conmueve, es un corazón convertido, arrepentido, contrito, y que dice: Señor, yo estoy dispuesto a que tú hagas cualquier cosa conmigo. Eso a Dios sí lo conmueve. Ya en una ocasión Dios dijo que estaba hastiado de lunas nuevas, de días de reposo, de ritos, se echaban ceniza en la cabeza, se golpeaban, se flagelaban. Hoy en día todavía hay personas que piensan que por caminar cientos de kilómetros sin zapatos, o ir de rodillas, o flagelarse, o hacer grandes donaciones, van a alcanzar el perdón de Dios. Lo único que cambia, lo único que perdona, lo único que trae salvación se llama Jesús, y en la sangre de Jesús. Es lo único. No ningún rito, ninguna ceremonia, ninguna iglesia, ninguna pleitesía, ninguna reverencia. Solo Jesús. Solo Jesús salva. Only Jesus save. Recuerden eso. Él es el único. No es Buda, no es San Juan Bosco, no es la Virgen de Guadalupe, ni la de María Ñonza, ni la Caridad, ni ninguna. Se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nobody, no one, nadie va al Padre si no es a través de mí. Lucas capítulo 19, versículo número 42. Vamos a ver qué dice Lucas 19, 42. Y dice: esto es Jesús llorando por Jerusalén, y le dijo: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Hubo un lamento de Jesús diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, él se paró en la parte alta de una montaña y miró toda la ciudad.
Y él, omnisciente, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, sabía que años más tarde, unos 40 años más tarde o 37 años más tarde aproximadamente, Jerusalén iba a ser saqueada, los niños iban a ser muertos de espada, las mujeres iban a ser muertas y violadas, el templo iba a ser destruido. Y Jesús le dijo: pero si solamente tú conocieras, si te dieras cuenta quién es el que está entrando, quién es el que está parado hoy aquí, todo eso puede cambiar. ¿Quién era el que estaba entrando a Jerusalén? Hasta lloró, dice. De las pocas veces que Jesús lo hizo en público, lloró. Y dice: oh Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Si solamente tú reconocieras quién es el que te está visitando, que no es un profeta, que no es Elías, que no es Moisés, que no es Jeremías, que no es Daniel, que no es ninguno del Antiguo Testamento, es Dios mismo personificado, es el creador de la vida, es el que hizo los cielos y la tierra, es el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, es el principio y el fin, el alfa y la omega, el Hijo de Dios. Hoy hablaba acerca de algunos versículos con mi esposa por la mañana, y yo le decía: Jesús tenía una ventaja y una desventaja. Yo lo veo con más desventaja ser omnisciente, porque él, siendo omnisciente, él tenía las dos naturalezas, la humana y la naturaleza divina. La naturaleza divina, él podía ver el futuro. ¿Sabe que la noche antes de Jesús crucificarlo, que estaba allí orando en el Getsemaní, él sabía ya en su mente que al otro día le iban a alar la barba, que le iban a poner una corona de espinas, que lo iban a escupir? Y no eran como cualquier escupida, le dice que eran esputos. Y hay profecías bíblicas que lo dicen, que lo iban a azotar y que lo iban a crucificar, y que Dios, por causa de todo el pecado que Jesús iba a llevar a la cruz, que iba a ser Dios, le iba a dar la espalda. Y no le estaba dando la espalda a su hijo, le estaba dando la espalda al pecado, porque como yo dije hace un rato, donde hay pecado no puede estar Dios, y donde está Dios tampoco hay pecado. Por eso Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabatani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tuvo que hacerlo. Y él sabía que iba a pasar todo eso, que él tenía que ir solo, sin ayuda de ángeles. Jesús tenía al servicio de él ángeles, arcángeles, principados, potestades, tronos, coronas, dominios, gigantes en el mundo espiritual que pelearían alrededor de Jesús. Pero Jesús dijo: yo lo voy a hacer solito, a mí nadie me manda, yo voy solo. Él se ofreció por causa de nosotros, de la humanidad entera. Por eso en Lucas 9:42 Jesús llora y dice: oh, si tú también conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz. Si nosotros tuviéramos más deseo de buscar la presencia del Señor, lo que nos trae paz. ¿Qué es lo que nos trae paz a nosotros? ¿Qué es lo que nos trae bendición? Nosotros nos separaríamos de todo lo que vaya en contra de la bendición del Señor. Dejaríamos más la televisión, dejaríamos hasta personas que piensan que son amistades nuestras y lo que nos están haciendo es tropiezo. Porque la palabra dice bien claro: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces desecharíamos todo lo que impediría la presencia del Señor. ¿Qué es lo que nos trae paz a nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos día a día? ¿Qué es lo que Dios está demandando de nosotros? ¿Está demandando dinero? ¿Está demandando grandes sumas y cantidades? ¿Está demandando sacrificio? No, lo volvemos y lo decimos: al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Dice el diccionario de la lengua española de esta forma: conocimiento, facultad del ser humano, el que se llame humano. ¿Cuántos humanos hay aquí? Yo creo que todos, ¿verdad? Bueno, es la facultad que tiene el ser humano para comprender por medio de la razón cualidades y relacionar las cosas. Ese es el conocimiento, y relacionar todas las cosas. Entonces Dios quiere que nosotros comprendamos, tengamos conocimiento acerca de su presencia.
Último versículo que voy a tratar. Oseas 4:6. Muy conocido. Oseas capítulo 4, número 6. Está puesta aquí en la pizarra y acá. Si mi pueblo pereció o fue destruido porque le faltó ¿qué cosa? Bueno, en la Reina Valera ampliada dice sabiduría, pero en la Reina Valera del 60 dice conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Conocimiento de las Escrituras, conocimiento de Dios, conocimiento de buscar el rostro del Señor, de tirarse de rodillas. Yo cuando me convertí al Señor, sinceramente, yo lo que aprendí fue a orar y a leer la Biblia, a orar y a leer la Biblia. Andaba con personas que hablaban de Cristo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Te hablaban de fe, te hablaban de unción, te hablaban de Biblia, te hablan de predicaciones, de testimonios, de cosas agradables, de cosas que iban a edificar. Y uno fue agarrando conocimiento y conocimiento. Yo me admiraba, porque en la época que yo me convertí al Señor, tenemos al hermano Jorge Ferrer Jr. Él era un niño cuando eso, año 1989, ¿verdad? Era bien pequeño. Pero me tocó vivir, mi suegra sí se acuerda de esos tiempos, la llamada década de la cosecha. Año 1990 al 2000. Esos 10 años fueron de gloria, de unción, de poder, de conocimiento. Usted entraba por las puertas del templo para adentro y usted sentía que se erizaba. Y usted veía uno orando de rodilla aquí, otro de rodilla aquí, otro de cabeza en el suelo, otro parado atrás. Habían profecías, habían visiones, habían revelaciones. El Espíritu Santo se movía, había conocimiento de Dios. Eso es lo que yo me recuerdo, pero hablo con personas más longevas. Año 1950, 60, 70, Estados Unidos empezó a mandar misioneros a Centroamérica, al Caribe, a Suramérica, a Norteamérica. Bueno, en el mundo entero empezó a establecer iglesias. Te lo digo por mi país. En el año 1952 hubo un avivamiento tan grande que quedan muy pocos, yo creo que esa generación, si no ya han partido casi todos. Pero de ahí salieron las generaciones, empezaron a convertirse en las zapaterías, porque la iglesia donde íbamos nosotros era una zapatería y la convirtieron en un templo, donde las personas venían y adoraban a Dios. Pero le digo de verdad, el día que en un culto, no importa si era dirigido por una dama, o era por un hombre, o era por un niño, o un joven, quien fuera ese día, si no había manifestación del Espíritu de Dios, y se daban cuenta los líderes, dice, aquí no se mueve nadie hasta que no descienda la unción de Dios. Qué cosa tan tremenda. Hemos perdido ese deseo. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo entero? Mire, nosotros mismos, esto es contradictorio, déjenme decirle. Estados Unidos fue el misionero por excelencia de todos los tiempos, ¿verdad? Ahora están viniendo de otros países a evangelizar a Estados Unidos. ¿Qué hago yo aquí? Como un misionero, evangelizando en los Estados Unidos. Es increíble. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos dice que el amor se enfriaría y ya están muriendo las generaciones aquellas del fuego, de la unción, la generación de Cathy Kuhlman, de Oral Roberts, de Gigi Ávila, de Charles Spurgeon. Todas esas generaciones ya han muerto y ellos en parte han tenido culpa porque no han pasado su conocimiento, su legado, su unción, su testimonio, todo lo que ellos tienen a otras generaciones, y se ha muerto todo con ellos. Pero tenemos buenas nuevas, que es evangelio, buenas nuevas, ¿verdad? Good news. The gospel is good news. Y el evangelio son buenas nuevas. Ahora, las buenas nuevas son las siguientes: que todavía hay tiempo, y mientras hay vida, hay esperanza. Es tiempo para buscar de Dios. Quizás usted diga, pero yo no puedo orar más de media hora. Pues empiece orando media hora. Al otro día trate de orar 25 minutos más. Y eso se va poco a poco. Cuando usted entre en la presencia del Señor, en el cuidado de Dios, cuando usted vaya a la presencia de Dios y el Espíritu Santo venga sobre usted, usted no va a querer ni levantarse. Año 1991, en mi país, ahí mismo en Las Tunas, donde tú eres.
una convención tan grande en Victoria de las Tunas. Yo me recuerdo que había un sótano, era una convención de jóvenes. Yo estuve allí. Y yo me recuerdo que habíamos tenido un culto, pero un grupo de jóvenes bajó al sótano de la iglesia abajo y empezaron a orar y a cantar. Fueron a cantar 4 o 5 y se le fueron uniendo. Y alguien me dice, vamos a bajar el túnel ¿cómo fue que le dije? Al sótano. Oiga, cuando entré a aquel lugar, no se podía estar de pie. Era una unción tan grande que se dejaba sentir, una presencia tan grande. Ahí estaban las personas llorando, abrazándose, pidiéndose perdón. La presencia del Espíritu se había derramado grandemente. Y es lo que las personas piensan, que cuando hay unción, las personas están locos. No hay locura. Y si es locura, bendita locura. Pasó en el capítulo número 2 de los Hechos. En ese día muchos se burlaban y decían, esto lo que están es borrachos llenos de mosto. ¿Por qué? Porque ellos empezaban a glorificar a Dios en diferentes lenguas. Dice que habían partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Cirene, del Ponto, de África, de Siria. Oiga, de cuántos lugares venían. Y aquellas personas estaban escuchando la palabra de Dios en su propio idioma que estas personas no habían aprendido. Eso lo hace Dios. Por eso nosotros hacemos hincapié, hay que orar más. Yo sé que no todo el mundo tiene la capacidad. Hay que leer más, hay que buscar más del Señor, hay que tratar de meterse más y buscar el conocimiento de Dios. Porque nosotros a veces buscando y nos las vemos en problemas. Imagínate sin buscar, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca de la guerra espiritual hace unas semanas aquí atrás. Recuerden que Jesús dijo, yo os doy, oigan eso, potestad de hollar, ¿qué cosa? Serpientes y escorpiones. Pero eso no es lo más tremendo. En Lucas 10, 19 en adelante dice, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. No te van a dañar los viles, no te van te van a embargar la casa, no vas a perder el trabajo. Y si Dios permite eso, es para enseñarte algo nuevo, para llevarte a nueva experiencia, para promoverte, para llevarte algo. Porque la Biblia me dice que los que aman a Dios, todas o algunas, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces, conocimiento. ¿Cómo? ¿Yendo a la universidad? No estoy hablando de ese conocimiento. Porque los que me precedieron a mí, yo recibí el evangelio por ellos, no tenían letras, no sabían casi ni hablar. Yo me recuerdo el primer evangelista que yo escuché y que Dios lo usaba, un viejito que no sabía ni hablar, lo que hacía era cuentos en el púlpito prácticamente. No tenía nada de teología, no tenía hermenéutica, no tenía exégesis, no dominaba la homilética, no tenía el arte de la predicación. Pero cuando el hombre decía, yo me recuerdo estas palabras, hasta hoy en día me resuenan, Dios mío, de así. La unción de Dios se dejaba sentir en aquel lugar. Eso es lo que hace falta. No es sabiduría humana. No, eso no se alcanza a través de una universidad, sino se alcanza a través de la unción, del poder del Espíritu Santo y de la comunión con Dios. Eso es la única forma. Ese viejito oraba y hasta los paralíticos se levantaban. Mi suegra sí lo conoció, creo que mi papá y mi mamá también. Liu Vigildo Cuellar, no sé si el hermano lo conoció. Era de Camagüey. Y ese hombre, sinceramente, que todavía yo no he visto una persona que Dios usara tanto. He leído libros, he visto videos, etcétera, etcétera, pero ocularmente presente que yo viera una persona, año 1990, más de 40,000 personas aceptaron ese avivamiento en ese tiempo en mi iglesia, donde las personas pasaban allí con diferentes tipos de problemas, y no es que al otro día se sentían mejor, en el mismo momento eran sanados. Entonces, la iglesia ha ido perdiendo poco a poco la esencia real. La iglesia fue llamada solamente a una sola cosa. ¿A qué? A predicar buenas nuevas, a ser discípulos, a ir por todo el mundo. Es lo único que Dios nos llamó. Entonces, lo demás, Dios lo va a dar. Dios va a obrar a favor de nuestro deseo. Por eso cuando comencé dije, iniciativa, mueve la mano de Dios. Deseo,
de buscar de Dios, mueve la mano de Dios. Si usted tiene una iniciativa, yo me recuerdo en la parábola del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo le pidió al papá toda su herencia y se fue y lo malgastó y al final terminó dándole comidas a cerdos, y veía que los cerdos comían mejor que él, se estaban comiendo unas algarrobas, y él pensaba, ay, si yo fuera uno de estos puerquitos. Pero dice que él tuvo una iniciativa. ¿Cuál fue la iniciativa? Él dijo, oh, I got it. Me voy a levantar y voy a ir ¿a dónde? A la casa de mi padre. Pero le voy a decir a mi padre, oh padre, he pecado contra el ¿quién? Contra el cielo y contra ti. Iniciativa, oigan eso, desató la bendición de Dios. Desató la unción de Dios, de tal forma que el hombre sí dijo, me voy a levantar. ¿Cómo es esto? Si mi papá sí es millonario, y esto es una referencia en las cosas de Dios. Si mi papá lo tiene todo, por mi mala cabeza, por mis malas acciones, mira cómo yo estoy sufriendo peor que un mendigo, que un homeless. Pero voy a ir donde está la casa de mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces él tuvo esa iniciativa, dijo, me levantaré e iré. Y cuando el padre lo vio de lejos, lo reconoció y salió corriendo y le dio un abrazo. Y el hijo sí se lo dijo, padre, se tiró de rodillas, he pecado contra el cielo y contra ti, ya yo no soy digno de ser tu hijo. Pero el padre se dio cuenta que había un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que venía de parte de Dios, que traía un cambio espiritual en la persona, en la mente, en el corazón. Y digo, ¿pero qué dice? Dice que se quitó un anillo, se lo puso al hijo. Eso para los judíos era simbolismo de autoridad. Le dijo, tú tienes todavía la autoridad, pero si ya yo gasté todo mi dinero, lo que me pertenecía, no importa. Iniciativa mueve la mano de Dios. Y dice que hicieron fiesta, porque y hasta el otro dijo, pero ¿cómo va a hacer esto? Que a que malgastó todo su dinero le hace fiesta. Tu hermano estaba perdido y ha aparecido, se había muerto y ha vuelto a la vida. Lo único que va a mover a Dios es la iniciativa que nosotros tomemos, como los de Nínive, que Nínive iba a ser destruido en 40 días. Y Dios los perdonó. ¿Por qué? Porque dice que ayunó la vaca, ayunó el ternero, ayunó la gallina, el gallo, todo el mundo ayunó ahí, los niños de pecho no comieron. El rey dijo, promulgó un edicto, dijo, oye, aquí hay que todo el mundo ayunar, a ver si Dios tiene misericordia. Y mire, y lo hicieron de corazón. ¿Y qué sucedió? Dios los perdonó. Dios le quitó todo tipo de culpa y los iba a matar, porque iniciativa movió la mano de Dios. Recuérdese que conocer a Dios no es saber que su nombre, sus cualidades, que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, que está en todos lados. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es meterse de verdad con Él, decirle, Abba Padre. Eso es conocer. Oh Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es, santificado sea tu nombre. Pero dice, venga tu reino, se echa ¿qué? Lo que no le gusta a casi nadie. Porque cuando tú dices, Señor, se echa tu voluntad. Mi voluntad tú quieres. Sí, Señor, que sea tu voluntad. Y te pasa otra cosa. No, eso no me gustó. Entonces, ¿para qué me está diciendo que se echa tu voluntad?